Dios les bendiga, bendiciones para todos mis hermanos, para todos los que quieren aprender más de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga poderosamente. ¿Dónde está la verdad del Señor? La verdad del Señor está en las Sagradas Escrituras. Amén. Es nuestra guía más segura. Y si la estudiamos, vamos a estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesús. Porque lo más importante en nuestra vida cristiana es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y bueno, gracias a Dios que nos permite estar una vez más, otros 20 minutos en su santa presencia. Hoy vamos a responder una pregunta de una persona católica que fue bautizada cuando era un niño, infante. Amén. Entonces me hace una pregunta este joven. Me dice que le responda a dónde dice la Biblia, que el Señor Jesús ordenó que se bautizaran en su nombre. Amén. Entonces, él dice claro que, o tiene por claro que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús mandó a bautizar en su nombre, sino que mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según los títulos. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestra guía más segura para poder responder la verdad. Amén. La verdad es que nosotros no podemos seguir doctrinas de hombres o mandamientos de hombres. Amén. Nosotros tenemos que estar basados en las Sagradas Escrituras para dar una enseñanza. Amén. Porque hay mucha gente que se enraiza, escuche bien, se enraiza en sus doctrinas trinitarias. Amén. Sus raíces trinitarias ya tienen todo grabado y repiten todo lo que otro le ha dicho, pero no han estudiado bien las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces hoy vamos a estudiar bien las Sagradas Escrituras. Vamos a responder a este joven esta pregunta. ¿A dónde dice la Biblia que el Señor Jesús ordenó que se bautizaran en su nombre? Imagínense. Amén. Lo importante no es seguir doctrina de hombre, porque el Señor dijo claramente que es hipócrita aquel que sigue o pone en su vida esta doctrina de hombre. Mire, ahí en el libro de San Marcos, capítulo 7, del 6 al 8, dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Amén. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, mucha gente realmente se está sujetando a los mandamientos de los hombres, pero no se están sujetando al mandamiento de Dios. Amén. Entonces por eso tenemos que buscar las Sagradas Escrituras, por eso tenemos que aprender las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces te voy a dar varios textos de los hechos. Recuerda que un hecho es un acontecimiento real. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesús ordenó que se bautizaran en su nombre. Amén. Esto es una orden que la podemos encontrar en los libros de los evangelios. Amén. Entonces vamos a tener bien en claro que el mismo Señor Jesús ordenó claramente que se debían bautizar en su nombre. Una persona obtiene el perdón de pecados cuando es lavado mediante las aguas, invocando el nombre de Jesús. Pero el Señor lo explica claramente. Amén. Vamos a leer el libro de San Lucas 24, del 35 al 48. Este es el texto base que vamos a usar, donde está el mandamiento, amén,
Todos los 4 evangelios está el mandamiento. Amén. Pero vamos a usar donde el Señor dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaba estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces Él comió con ellos, amén. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que Cristo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos del Señor. Amén. Entonces, como podemos leer, el arrepentimiento y el perdón de pecados solo puede suceder en el creyente cuando decide ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo lo predicó el Señor, lo ordenó el Señor. Amén. Entonces el apóstol Pedro, amén, bautizó y cumplió el mandamiento del Señor en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el día de Pentecostés, cuando Él comenzó a hablar y a explicar de lo que era el derramamiento del Espíritu Santo, ahí en Hechos 2:37 hubo una pregunta, 2:37 al 41, vamos a leerlo, Hechos 2:37 al 41, y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí está ya el cumplimiento del mandamiento de San Lucas 24:47. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Para bautizarse hay que creer. No se puede bautizar niños infantes, porque el niño infante no puede creer. Amén. Todo aquel que se haya bautizado siendo un niñito, un infante, ese bautismo no es válido para el perdón de pecados. No es válido para la salvación. Eso es claro, hermano. Amén. Pedro ordenó bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabía usted eso? En el libro de Hechos 10:48, Pedro ordenó que se debía bautizar en el nombre de Jesús. Mira, Pedro tuvo tantos años con el Señor Jesucristo. Hay gente que no estuvieron con el Señor Jesucristo y dicen que Pedro no tenía por qué haber dado la orden que el bautismo en el nombre de Jesús, sino que tenía que ser en el nombre del Padre y Cristo. No. Ubiquémonos. Amén. Pedro dio la orden que se debían bautizar en el nombre de Jesús. Vamos a buscar Hechos 10:48. Él dio la orden. Hechos 10:48 dice, y mandó, ahí está, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Claro, la casa de Cornelio y todos sus amigos, familiares fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién lo mandó? El Señor Jesús a sus discípulos. Y después que los discípulos también lo mandaron. Amén. Felipe
también dio la orden. Felipe, hermano, también dio la orden del Señor Jesús. Amén. Cuando bautizó a los samaritanos que creían en el evangelio del reino de Dios. En el reino de Dios. Amén. Reino de los cielos. Entonces, hermano, Felipe también practicó el mandamiento del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscarlo con textos bíblicos, porque esto se demuestra con textos bíblicos y nosotros tenemos que hacer lo que se hizo desde el comienzo de la iglesia primitiva. Amén. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, dice acá, amén, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Entonces, cuando una persona cree, Felipe anunciaba, y cuando ellos creían, amén, que estaban en una condición que no le agradaba a Dios, una condición de pecado, entonces ellos venían y se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Quién lo hacía? Hombres y mujeres, prohibido bautizar niño infante. Amén. Claro, el niño infante que va a creer, no tiene conocimiento, no va a tomar decisión. Por eso el evangelio del reino de Dios es para los que tienen conciencia, para los que tienen que tomar decisiones. Amén. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Bautizaba a hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. Hombres y mujeres. Amén. Gente con conciencia, gente que realmente tenía la necesidad de ser lavada de todos los pecados. Amén. Entonces, cuando la gente escucha la palabra, se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, está cumpliendo un mandamiento del Señor que dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, según el libro de San Lucas 24:47. ¿Estamos bien? Amén. Los samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, dice, bautizados en el nombre de Jesús. ¿Está viendo? Claramente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, está mal bautizado. Amén. Por lo tanto, usted tiene que correr y buscar la verdad, porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libre de esa mala doctrina, de esas enseñanzas que son falsas, libre de todo eso. Usted tiene que conocer la verdad por medio de la Sagrada Escritura, y no solo conocerla, sino también ejecutarla en su vida, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿está viendo? ¿Quién ordenó que se bautizara en el nombre de Jesús? Bueno, el Señor Jesús envió a su discípulo Ananías. El Señor Jesús lo ordenó. Amén. Mire, cuando él envió a su discípulo Ananías que bautizara a Saulo de Tarso. Amén. El que tiene por nombre Pablo. Él lo dijo claramente. Amén. Allí en Hechos 9, Pablo perseguía a la iglesia. Amén. Y todo que encontrara, que invocara el nombre de Jesús, era puesto en cárcel y muchas veces era asesinado. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Se le apareció el Señor Jesús con un resplandor grande y él cayó y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Entonces, Jesús viene y entra a Damasco. Ahí encuentra un discípulo llamado Ananías. Vamos a leerlo. Amén. Hechos 9, del 10 al 12. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondiendo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Claro, Ananías, a raíz de la conversación que tuvo con el Señor, amén, él cumplió y fue allá. Ananías fue y cumplió la orden del Señor Jesús. Amén. Él le dijo a Pablo, si usted busca, hermano, ahí en el texto
de Hechos 22, del 14 al 16. Vamos a escudriñarlo para que usted vea. Ananías dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Mire, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién escogió a Saulo? No fue Jesús. Entonces Jesús es el Dios de nuestros padres. Amén. Hay que estudiar bien la escritura. Porque ahí en Hechos 22, 14, 16 lo dice claramente. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿De quién iba a ser la voluntad? La que iba a hacer Pablo. Del Señor Jesús. Yo soy Jesús a que tú persigues. Jesús fue el que se le apareció. Mire, dice la escritura. El Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad. Y vea al justo y oiga la voz de su boca. Porque será testigo suyo. ¿Testigo de quién? De Jesús. Jesús es el Dios de todos vuestros padres. Amén. Será testigo suyo. No dice suyos. No. Como si hablase de muchos. No, aquí dice testigo suyo. Está hablando de uno, hermano. Uno es Dios. De uno somos testigos. Amén. Porque será testigo suyo a todos los hombres. Amén. De lo que has visto y oído. Oye, ¿a quién vio él? A Jesús. ¿A quién oyó él? A Jesús. Jesús es el verdadero Dios. No se pongan de inventando dos. No se pongan de inventando tres. Solo hay uno. Y se llama Jesús. Jesús es el verdadero Dios. Amén. Para que sea testigo suyo. Amén. A todos los hombres, de lo que has visto y oído, lo que él vio, fue a Jesús. Lo que él oyó es la voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías. Levántate y bautízate. La palabra bautizar significa sumergirse, hundirse en el agua, sepultarse en el agua. Y dice: y lava tus pecados, invocando su nombre. Su nombre. Aquí no dice título de Padre, de Hijo, Espíritu Santo. No, aquí está hablando de un nombre propio. Porque es que todos tenemos un nombre propio, hermano. Amén. Tenemos un nombre propio. Y el nombre propio de Dios manifestado para salvación es Jesús. Y este nombre fue el que se le manifestó a Saulo de Tarso. Amén. Lo escogió. Él oyó. Él vio. Amén. Lava tus pecados. Entonces un creyente lava los pecados cuando es invocado en su vida el bautismo en el nombre de Jesús. Si usted no sea, hermano, amigo, si en su vida usted no se le ha invocado el nombre de Jesús mediante las aguas, usted está mal bautizado. Usted ha sido engañado. Amén. Porque es que hay muchos engañadores por ahí, haciendo cualquier cosa. No haga cualquier cosa. Busque la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que hay un Dios. Amén. Tiene un nombre propio, se llama Jesús. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y usted puede lavar sus pecados cuando invoque el nombre de Jesús en su vida. Amén. Entonces, para concluir en estos 20 minutos, amén. Para concluir, hermano, en estos 20 minutos, ¿bien? El Señor Jesús le enseñó a Pablo que debía bautizar en su nombre. Amén. Él dijo, Pablo dijo, en Gálatas 1, del 11 al 12, amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él no siguió mandamientos de hombre, él no se sujetó a doctrina de hombre. Dice la Biblia que lo que él aprendió se lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo lo envió a bautizar en su nombre. Amén. El mismo Señor Jesucristo lo envió a bautizar en su nombre. Es lo que dice la Escritura. En el libro de Gálatas 1, del 11 al 12.
Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesús. Entonces, esto, hermano, él lo cumplió en el libro de Hechos 19:5, cuando llega a Éfeso y comienza a predicar el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la revelación del Señor Jesús, él comenzó a anunciarla. Él comenzó a practicarla. Amén. Dice Hechos 19:5 que cuando estos hombres oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Claro. Entonces busquemos la escritura. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, tú tienes que seguir, es lo que está escrito. Cualquier hombre te puede enseñar sus pensamientos, porque hay mucha gente que dice, no, yo creo que es así. Es lo que tú crees, pero otra cosa es lo que está escrito en la Biblia. Amén. En la Biblia, recuerde que tenemos que practicar el hecho, porque los hechos dicen que todos los bautismos realizados desde el comienzo de la iglesia fueron en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de los títulos. Amén. Recuerde que el mandamiento se vuelve hecho cuando realmente se ha practicado, se ha ejecutado. Amén. Entonces, el hecho es el cumplimiento del mandamiento. Entonces, busquemos el libro de los Hechos. Pues mucha gente dice, no, porque aquí está el mandamiento, pero busca el hecho de ese mandamiento. Amén. Busca el hecho de ese mandamiento. Entonces, hoy la verdad del Señor Jesús ha llegado a tu vida. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Lo despreciarás? ¿O será que harás su voluntad? ¿Qué vas a hacer? A ver. Amén. Entonces este joven me preguntó, ¿dónde dice la Biblia que el Señor Jesús ordenó que se bautizaran en su nombre? Bueno, ya te lo expliqué. ¿Qué harás ahora? ¿Te vas a someter a la verdad o vas a seguir en tu falsa doctrina de hombres? Hay que hacer la voluntad de nuestro Señor. Hay que hacer la voluntad del Padre. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor te ayude. Vamos a orar para que el Señor te aclare que debe ser bautizado en el nombre de Jesús. Acá dice que les abrió el entendimiento, ¿verdad? Porque es que hay muchos que no han podido entender cómo es esto. Amén. Claro, dice la Escritura que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Es lo que dice San Lucas 24. Si usted lo lee del 35 al 48 se va a dar cuenta. Amén. Entonces mucha gente no se le ha abierto el entendimiento. Así que vamos a orar para que se le abra el entendimiento y usted pueda ir corriendo y se lave todos los pecados bautizándose en el nombre de Jesús. Amén. Repita este video, escúchelo, busque en la Biblia, analice todo lo que hemos hablado y va a ver que Jesús ordenó que hay que bautizarse es en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados es en su nombre. Amén. No habló de una dualidad, no habló de una trinidad, ni de nada de esas cosas, hermanos. No nos dejemos engañar. Estudiemos bien la Sagrada Escritura. Vamos a orar. Bendito Dios de la gloria, te honramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Bendito es tu nombre, Señor de la gloria. Te pido, Padre Celestial, que seas tú tratando con cada alma, Señor, que quiera practicar la verdad, Señor, y que tú le abras el entendimiento para que pueda entenderla y pueda hacerla, llevada a cabo en el nombre de Jesús. Hoy tus pecados pueden ser lavados. Toda esa maldad que has cometido, pero esto solamente pasará, como dijo Ananías a Pablo, ¿verdad? ¿Cierto? Levántate y bautízate y lava tus pecados en tu nombre. Eso es lo que tienes que hacer. Dios te bendiga. Que el Señor sea multiplicando tu vida de sus bendiciones. Amén.